¿Sabías que el cambio climático puede afectar tu salud? El cambio climático es una amenaza para los ecosistemas naturales y la calidad de vida de muchas familias. Estos cambios pueden repercutir en tu salud de forma directa o indirecta, generando enfermedades no transmisibles, la aparición y propagación de enfermedades, infecciones, entre otras. Esto debido a que las temperaturas extremas, el exceso o ausencia de lluvias y otros fenómenos asociados al cambio climático son también un peligro para la salud. Los adultos mayores, niños, mujeres y quienes viven en zonas más expuestas a los peligros asociados al cambio climático son las poblaciones con mayor riesgo de afectación en su salud. Por eso, el MINSA promueve distintas prácticas saludables en familias vulnerables ante el incremento o exposición a temperaturas extremas, enfermedades transmitidas por vectores, alimentos contaminados y agua, como consecuencia de los efectos del cambio climático. Recuerda, se estima que en el futuro se presente un incremento de la intensidad y frecuencia de eventos como las lluvias, olas de calor, fenómeno El Niño, sequías entre otros, por lo cual es importante que todos contribuyamos a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. ¿Sabías que el cambio climático puede afectar tu salud? El cambio climático es una amenaza para los ecosistemas naturales y la calidad de vida de muchas familias. Estos cambios pueden repercutir en tu salud de forma directa o indirecta, generando enfermedades no transmisibles, la aparición y propagación de enfermedades, infecciones, entre otras. Esto debido a que las temperaturas extremas, el exceso o ausencia de lluvias y otros fenómenos asociados al cambio climático son también un peligro para la salud. Los adultos mayores, niños, mujeres y quienes viven en zonas más expuestas a los peligros asociados al cambio climático son las poblaciones con mayor riesgo de afectación en su salud. Por eso, el MINSA promueve distintas prácticas saludables en familias vulnerables ante el incremento o exposición a temperaturas extremas, enfermedades transmitidas por vectores, alimentos contaminados y agua, como consecuencia de los efectos del cambio climático. Recuerda, se estima que en el futuro se presente un incremento de la intensidad y frecuencia de eventos como las lluvias, olas de calor, fenómeno El Niño, sequías entre otros, por lo cual es importante que todos contribuyamos a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Muy buenos días con todas y con todos. Soy Ivonne Benítez, coordinadora del Punto Focal de Cambio Climático del Ministerio de Salud del Perú. Le damos a todos la cordial bienvenida a este conversatorio de cambio climático y tratado post-pandémico en el marco del Día Mundial del Clima. En ese sentido, para iniciar y tener las palabras de apertura de este conversatorio, tenemos el alto honor de contar con el señor viceministro de Salud Pública, el doctor Ricardo Peña Sánchez, quien es un experto en cambio climático, y a continuación le vamos a ceder la palabra. Señor viceministro de Salud Pública, adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días, señor doctor Luis Fuentes Tafur, director general de la Dirección General de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, doctora Ivonne Benítez, responsable y coordinadora de Cambio Climático en mencionada dirección. Quisiera activar mi cámara, pero parece que está deshabilitada. No sé si el host creo que ha deshabilitado. Bueno, pero quisiera darle el saludo institucional del señor ministro de Salud, el doctor César Vázquez Sánchez, ministro de Salud, que justo precisamente ahora estamos en el Congreso de la República citados por la Comisión de Presupuesto. Yo he pedido las dispensas al señor ministro. Todavía el Congreso
se encuentra en plena sesión con el Ministerio de Economía, pero el señor ministro está al corriente de esta reunión virtual y dada la importancia de la misma, me otorgó la dispensa de poder ausentarme unos minutos, poder estar acá esta mañana con ustedes. Debido a la relevancia de la reunión, quisiera también hacer llegar el saludo institucional a todos los ponentes que van a hacer su disertación esta mañana, a las diferentes instituciones que están inmersas en el quehacer precisamente de la gestión del cambio climático en nuestro país, el Ministerio del Ambiente, de la academia, haciendo énfasis con la unidad o el Centro de Excelencia de Latinoamericano de Investigación en Clima y Salud, a nombre de la doctora Estela Hartinger, quien también conocemos y con la cual hemos interactuado muchas veces en algunos trabajos desarrollados en el mismo grupo temático de cambio climático del Ministerio de Salud, también a la doctora María del Carmen Calle, directora ejecutiva del ORAS-CONU, y que también tuve el honor de formar parte del grupo de trabajo de cambio climático y salud del ORAS-CONU como parte del equipo del Ministerio de Salud que desarrolló el plan andino para el cambio climático y salud. Nuevamente, aparte de hacer llegar el saludo institucional a cada uno de ustedes y a las demás instituciones que están también como ponentes esta mañana, quisiera también hacer algunas precisiones sobre el trabajo que la Dirección General de Emergencias, Riesgos y Desastres viene desarrollando precisamente en la coordinación que la doctora Benítez dirige. Y eso es un trabajo muy importante porque ciertamente el Ministerio de Salud es uno de los sectores que viene trabajando intensamente con cooperantes internacionales y en el avance de la gestión, no solamente de las medidas de adaptación en la salud, que son muy importantes para responder de manera oportuna y adecuada a los riesgos que se incrementan producto de este cambio climático, que ciertamente nos está demostrando el impacto que puede tener en la salud precisamente con la epidemia de dengue que estamos padeciendo este año, sino también en la otra perspectiva, que es la de mitigación. El Ministerio de Salud está iniciando el trabajo en la cuantificación de la huella de carbono de los establecimientos de salud, con un trabajo piloto que seguramente ya lo van a discutir ahora, que es el primer paso de una serie de trabajos que van a asegurar de que nuestros sistemas y servicios de salud no solamente respondan con una capacidad adaptativa importante, sino que sean resilientes al mismo, pero que además contribuyan a la reducción de las emisiones y que contribuyan en algo precisamente en este otro componente de mitigación que es de vital importancia para nuestro país. Y también es muy interesante, seguramente vamos a escuchar a los diferentes expositores sobre los temas que se han discutido en el marco de este tratado pandémico que se viene discutiendo a través de la misión peruana con todo el resto de países en Ginebra, y que ciertamente constituye un proceso desafiante. En la última oportunidad en que pudimos estar en Ginebra, hay muchas dificultades que enfrentan las posiciones de diferentes países, pero la posición del Perú como expositor y abanderado de la gestión de cambio climático en esta región del mundo se demostró precisamente en la última reunión del Comité Ejecutivo de la OMS, en la que el Perú propuso una iniciativa que se va a discutir precisamente, que se va a suscribir en la Asamblea Mundial de la OMS en mayo de este año, junto con otros países, y tuve la oportunidad precisamente de presentarlo en el Comité Ejecutivo, producto de esta iniciativa, del trabajo que viene haciendo el país en general y particularmente el sector salud, de cara precisamente a responder a las necesidades de la población para enfrentar esta
amenaza que se constituye como la principal que va a enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Yo les agradezco a cada uno de los presentes por la contribución que van a hacer con sus experiencias, con sus trabajos que vienen desarrollando. Y nuevamente, si bien lamentablemente ahora estamos enfrentando coyunturas que nos hacen agotar el esfuerzo de los equipos técnicos del Ministerio de Salud en responder los embates de la epidemia del dengue, de los desastres del fenómeno del Niño y de otros problemas sanitarios, debemos aprovechar esta fecha para renovar el compromiso de que vamos a trabajar y continuar trabajando con todos los actores importantes como la academia y otros sectores involucrados en la gestión del cambio climático para asegurar una buena respuesta y que representemos pues un país líder en esta gestión, no solamente en el contexto andino, sino en el contexto del mundo. Gracias a cada uno de ustedes y adelante por favor con el evento. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Peña, señor viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú, por sus palabras, por la inauguración de este conversatorio. Y sí, solicitarles, por favor, a usted y a cada uno de los participantes de este conversatorio que puedan aperturar sus cámaras. Vamos a tratar de hacer la foto, muy bien, la foto protocolar oficial de esta actividad. Ahí estamos viendo a nuestros invitados, a los diferentes participantes, y damos, por favor, unos segundos esperando que puedan aperturar sus cámaras. Y me dan la voz, por favor, acá. Vamos a hacer 3 tomas. A ver, muy bien. Vamos al segundo grupo. Muchas gracias por aperturar sus cámaras. Ya estamos por iniciar. Una más. Bien, muchísimas gracias a todos. Bien, y a continuación, para iniciar este conversatorio de cambio climático y tratado post-pandémico en el marco del Día Mundial del Clima, vamos a tener la moderación de este conversatorio a cargo del doctor Luis Alberto Fuentes Tafur, director general de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud del Perú. Adelante, por favor, doctor. Muy buenos días, hermanos, o buenas tardes o buenas noches ahí donde la tierra nos encuentre. Gracias con la anuencia de nuestro viceministro de Salud, el doctor Ricardo Peña, en representación del ministro de Salud, César Vázquez, que por cierto son 2 de los funcionarios preocupadísimos en el tema de cambio climático. Y también tengo que referir al inicio con la veneración de Pachamama, aquí desde las cosmologías del sur. Queremos darles un saludo especial a esta mañana, a nuestros ponentes, todos ellos con una trayectoria indiscutible vinculada a la vida en el planeta. Voy a saludar en orden, por favor, como van a ir apareciendo en sus exposiciones, a la doctora Marta Calderón, del CDC, de nuestro Ministerio de Salud, a la doctora Estela Hartinger, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a doctor Ken Takahashi, del Instituto Geofísico del Perú, a la doctora María del Carmen Calle, de nuestro queridísimo Horas, y allá a lo lejos, a mi querido hermano Ciro Ugarte, que en este momento está en Suiza, precisamente en una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Quiero darles algunas, entre comillas, reglas de juego, que en realidad yo quiero que sea muy dinámico. Conozco a la mayoría o nos conocemos con todos los que están presentes en esta aula y por eso han sido invitados para un poco intercambiar opiniones, para decir nuestros sentires y nuestros pensares en torno al tema que hemos tratado de vincular en el Día Climático, el Día de la Acción Climática, en el Día del Clima. Fíjense
queremos hacer una interseccionalidad en esto del cambio climático y las convenciones, los tratados pospandémicos o pandémicos, como quisiéramos expresarlo. Ese es el sentir, pero para ello hemos elaborado dos preguntas que van a ser respondidas por cada uno de los integrantes en el orden que he dado lectura. Ahí los voy a presentar uno por uno. Y estas dos preguntas van a ser, en un primer lugar, todos los ponentes, son 5 ponentes, y luego, si es que hay un intercambio de opiniones, yo presumo que, por ejemplo, Estela puede preguntarle, no sé, a María del Carmen, y María del Carmen decirle, oye, yo creo esto, pero ¿qué dirá Ciro? Un conversatorio, porque créannos, ya, para desarrollar este encuentro, le hemos preguntado a las regiones. Como Dijer tiene una riqueza en redes en el Perú, le hemos preguntado qué tema quieren y todo el mundo queremos saber esto de la pospandemia y su asociación a cambio climático, y quisiera un poco el expertise de ustedes y los conocimientos que pudieran desarrollar. Y luego la segunda preguntita, que va a tener también que ver con el tema, de la misma manera, 5 minutos cada ponente y luego un intercambio de conversación para finalmente quien les habla hacer un intento de resumen de seguramente las grandes ideas que van a surgir. Así que para empezar esta ronda con la pregunta, ahora sí, ¿se me escuchó? Sí, no se preocupen. De otro planeta debe ser, que no es el nuestro. Han intentado boicotearnos, pero no hay problema. Entonces, gracias, Estela, por avisarnos. Mira, desde la perspectiva, la primera pregunta, desde la perspectiva de los efectos del cambio climático en la salud, ¿cuál es la importancia del próximo tratado pandémico? Entonces, en la primera parte de estas respuestas, voy a presentar a la doctora Marta Calderón del CDC. Ella es médico epidemiólogo, jefe del equipo de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud. Adelante, querida Marta. Tiene 5 minutos. Cuando falte 2 minutos. ¿Aló? Sí, creo que se me copió, no podía acceder al micro. Buenos días a todos. Primero recibo un saludo también de nuestro director general, el doctor César Munaico. Bueno, agradecer primero la participación y hay dos preguntas claves para el día de hoy, ¿no? La primera de ellas, con respecto a los efectos del cambio climático y la importancia del próximo tratado post-pandemia. Bueno, nosotros haciendo un poco de la reseña o el contexto que tenemos frente a los últimos años y que más que todo la población ha sido palpable de los cambios climáticos y su efecto en la salud. Lo más reciente que nosotros hemos pasado y toda la población mundial ha pasado ha sido la pandemia de COVID. Y actualmente, en lo que es el país propiamente desde el año pasado, tenemos efectos muy directos con relación al cambio climático, en relación a las altas temperaturas, lluvias intensas que se vienen presentando en diferentes partes del país y que han provocado respuestas inmediatas a nivel del Ministerio de Salud frente a eventos, emergencias, ¿no? Situaciones incluso de epidemia, como lo hemos vivido con la situación del dengue. Esto corresponde a que nuestros servicios de salud estén mejor implementados, con una buena respuesta, que sean resilientes, que nuestra población sea resiliente y que nosotros en general estemos preparados para ello. Hay respuestas que no solamente van a responder en un nivel nacional, sino son respuestas que, así como ocurrió en la COVID, todos los países buscan un apoyo o una misma solución al problema, y que eso incluye que muchas medidas de salud pública, tengan que ser repartidas equitativamente dentro de todos los países involucrados y que sea de la mejor manera que uno pueda disponer ahí. Como bien lo comentaba nuestro viceministro hace unos minutos atrás, pues el tratado pandémico que se está viendo actualmente, dirigido a través de la OMS y sus 194 países que forman parte de ellos, lo que están buscando es ello, poder buscar de una mejor manera una negociación en la cual todos los países nos comprometemos a poder responder de manera equitativa
y que todas las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, tengan los accesos. Ya por referencia, nosotros todas las enfermedades que hemos tenido, particularmente lo más reciente en el dengue, siempre los más afectados son los extremos de la vida. Poblaciones adultos mayores, menores de 1 año, y que a estas personas, por una respuesta frente a una emergencia, una contingencia, hay muchas otras actividades en salud que se dejan de lado, y que es importante que nosotros como salud estemos preparados a que los establecimientos puedan responder a estas afecciones. Un tratado pandémico en los cuales se incluyan un compromiso de los países significaría de que todos podamos tener acceso y no estemos en una lista de espera, como ocurría en el contexto del COVID frente a tratamientos o vacunas, un equipo de protección personal que se sintió en muchos de los recursos humanos como una primera respuesta, una primera línea de respuesta. Entonces, considerando que lo que se viene son los efectos de un cambio climático que nos van a predisponer a la presentación de pandemias, a que muchas enfermedades emergentes aparezcan, haya este desplazamiento de algunos vectores, de algunas población animal, de alguna fauna que me permite hacer un desplazamiento de algunas enfermedades zoonóticas que afecten a la salud, sí es importante de que estemos preparados, y no solamente como una respuesta país, como ya se involucraba, sino que todos los países, porque finalmente todos estamos siendo afectados por el cambio climático, nos pongamos de acuerdo para que la respuesta sea una, ¿no? Y que no solamente se vea parte o lo que me corresponde a mí, sino sobre todo aquellos países que estuviéramos con menor desventaja por un tema económico, de tecnologías incluso, tengamos un acceso a ello. Entonces, dentro de lo que estamos acuerdos, o ya estamos viviendo el cambio climático, sí es necesario tener una mejor respuesta, acceder a mejores servicios y sobre todo una contribución, una cooperación internacional. Ya existe un apoyo actualmente a nivel del Ministerio de Salud y los órganos cooperantes, pero que sí es necesario tenerlo por escrito, ¿no? Un acuerdo que ya se viene desarrollando y que esperemos en mayo tenga una mejor, esté más concreto, ¿no? Las conclusiones que se puedan dar de este tratado, porque sí es importante en base a todos los aspectos y las respuestas y las enfermedades que ya nos están apareciendo a nosotros, ¿no? Como parte final, solamente un poco la reflexión. El CDC emite alertas epidemiológicas y muchas de las alertas epidemiológicas ahora están enfocadas a la respuesta frente a muchos daños en relación al cambio climático. Alertas relacionadas al golpe de calor, alertas relacionadas sobre todo al dengue, que ha sido una pauta muy marcada y persistente en los últimos años, nos hacen prender las alertas de que como un sistema de salud pues tenemos que estar preparados e involucrar a la población también en la respuesta para una mejor oportunidad, ¿no? En poder brindar una adecuada respuesta, valga la redundancia, frente a los problemas de salud que nos pueden ir involucrando o se puede ir empeorando con respecto a esos cambios que ya venimos presentando en el mundo. Bueno, gracias, estimada doctora Marta Calderón. Yo quería señalar, si algo me escribió Ciro desde Suiza, que efectivamente, por razones de seguridad, toda vez que hay intromisiones, hemos clausurado el chat. Y yo les voy a agradecer, todos tienen el teléfono nuestro, que por ahí nos puedan hacer las precisiones. Y quería dentro de esas precisiones señalarle que no tenemos otro mecanismo que mostrarles, si quieren, el 2 así, que faltan 2 minutitos, ¿ya? Y uno así, que falta 1 minutito, nada más. Al revés, mejor para que no digan otra cosa, ¿ya? Entonces, bien. Bueno, María del Carmen se ríe, nos conocemos desde la universidad con María del Carmen. A continuación, voy a presentar a la queridísima Estela Hartinger. Estelita es PhD, es epidemióloga peruana, profesora asociada de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es investigadora asociada en el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical de Basilea, Suiza. Es la codirectora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud y directora de la iniciativa de Lance Countdown Sudamérica en Salud y Cambio Climático. Tiene 5 minutos inicialmente, querida Estela.
Ay, muchísimas gracias, doctor Fuentes, doctora Benítez, y gracias el doctor Ricardo Peña por esta invitación. Yo siempre estoy encantada de encontrar espacios para estar con ustedes. Siento que es una familia en realidad, cuando nos juntamos y conversamos, así que muy contenta de estar aquí. Para no caer en redundancia de lo que ya mencionó Marta, Marta tiene totalmente razón. Los impactos de cambio climático están relacionados con los efectos que vamos a ver relacionados con el calor, las olas de calor, cómo es que nosotros vamos a estar expuestos a ella, a las vulnerabilidades, llevando inclusive hasta la muerte. También vamos a comenzar a ver cómo los efectos extremos del clima nos van a llevar a tener también estas consecuencias de mayores morbilidades y mortalidades. También vamos a comenzar a ver que la idoneidad climática, o sea, las características climáticas del planeta, van a comenzar a dar un espacio para que enfermedades infecciosas comiencen a incrementar. Y esto a su vez va a tener un impacto sobre la seguridad alimentaria, la salud mental, las enfermedades cardiovasculares, las lesiones y las enfermedades infecciosas. Y todo esto a través de los determinantes sociales de la salud. Ciertas poblaciones van a ser más vulnerables que otras poblaciones. Esto lo sabemos y es justo lo que Marta también estuvo comentando. Pero al leer lo que estábamos viendo acerca de la importancia del tratado pospandémico, me puse a leer un poquito acerca de esto y cómo empieza. Tenemos 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que han iniciado las negociaciones para establecer un tratado vinculante que oriente la atención de las pandemias. Luego, estoy sacando algunas recapitulaciones. Luego, una siguiente parte nos comienza a hablar de queremos reducir la gran brecha que se tiene en las capacidades básicas de la atención a la salud. Y luego comenzamos a hablar y se comienzan a hablar sobre las inequidades existentes entre países más ricos y más de bajos ingresos. Tenemos que acceder a esos tratamientos y vacunas detalladas en el informe de la OMS. Entonces, esto comenzó a resonar conmigo de que suena muy, muy parecido a lo que estamos viendo con cambio climático. Tenemos 195 países que están inscritos en el Tratado de París. Tenemos países que están dando el compromiso climático para poder atender a este tema de adaptación y mitigación. Y creo que estamos comenzando a ver exactamente los mismos problemas que también vemos en este otro aspecto de cambio climático. Tiene sentido que los veamos juntos, dado que la idoneidad climática, a través de lo que ahora conocemos como una salud, la intersección de salud, ambiente y animales, este triángulo, puede llevarnos a un incremento de pandemias en el futuro. El clima, la idoneidad del clima también nos puede llevar a un nivel de pandemias en el futuro. Lo que estamos haciendo ahorita con el cambio de uso de tierras, la deforestación, nos puede llevar también a un incremento de pandemias en el futuro. Entonces, están estrechamente ligados y pareciera que nuestra respuesta o lo que buscamos como respuesta es lo mismo. Comenzamos a trabajar y de pronto es gobernado por el espacio de países de altos ingresos. Nosotros acabamos con una voz reducida, acabamos con una voz un poco más reducida. Entonces, tenemos que comenzar a pensar qué es lo que podemos hacer. Por más que llegamos a ciertos acuerdos dentro del tratado, nosotros tenemos que, como países de bajos y medianos ingresos, tenemos que buscar la forma de que nuestros gobiernos tengan la responsabilidad de prepararse para la próxima pandemia. Esto lo dijo Patricia García en un comunicado. Entonces, no solamente buscar hacia afuera, sino buscar hacia adentro lo que nosotros estamos haciendo como país. Tenemos que comenzar lo que dice la OMS también es que es preferible escalar las intervenciones en prevención que incurren en los costos de una crisis que se sale de control. Entonces, como país tenemos que comenzar a prepararnos. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos esto? Lo mismo nos pasa en cambio climático. El financiamiento para adaptación y mitigación para Sudamérica es limitado. El financiamiento para la preparación de pandemias para Sudamérica y para países de bajos ingresos va a ser limitado. Entonces, ¿qué hacemos como país? No podemos sentarnos y esperar, creo yo, a la parte internacional únicamente. Tenemos que ver hacia adentro. Definitivamente tenemos un estudio que lo voy a hablar en la próxima pregunta, pero yo creo que, y quiero dejar la semilla para tal vez para los demás.
El Ministerio de Salud solo no puede responder a estas emergencias. No es porque no sea capaz, es porque los demás sectores del sistema tienen que contribuir: vivienda, agricultura, energía, producción. Todos los sectores tienen que tener un enfoque de respuesta centrado en la salud. Paro acá, pero creo que da pie para continuar la conversación. Estoy segura que María del Carmen seguramente va a agarrar esa parte de la conversación. Querida Estela, siempre motivadora y poniendo pues las cosas ahí y ya indicándole a María del Carmen, ya llegará el momento. Así que a continuación, antes que ingrese, tenemos un compañero que en realidad trabaja intensamente estos temas de cambio climático y vinculados a todos los sectores, pero especialmente al campo de la salud. Bienvenido, estimado Ken Takahashi. Tienes tus 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me podrían habilitar el video? Porque por alguna razón no puedo iniciarlo ahorita. A ver, me dicen, estamos, me decían que pueden habilitar, a ver, esperemos un momentito, esperemos un momentito. A ver, sí puede activar su cámara, querido Ken. Estoy intentando, no está funcionando. Bueno, en No, todo esperamos, caso, esperamos, bueno, no hay como ningún prefieran. problema. A ver, Porque hace un momento sí la activé, pero parece que por la medida de a ver, seguridad. acá vamos a tratar de apoyarte, de ayudarte. Ahí Estamos está. bien, Ah, sí, uy, y se apareciste. cayó, se desactivó No, nuevamente. alguna conexión cuántica ha fallado, querido Ken, pero ahorita, en este momento, lo solucionamos. A ver, A ver, sí. Ya, ahora ahora sí. sí, listo. Adelante, Ken, vamos, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hacerlo corto también. Este tema de la pandemia, digamos, desde el punto de vista de los investigadores del clima, nos generó también bastante paralelos, así como mencionaba Stella, ¿no? Con lo que venimos nosotros trabajando en cambio climático, solamente con una escala de tiempo mucho más corta. Era como que todo lo que, digamos, cambio climático se habla como décadas, siglos quizás, ocurrió pues en meses, semanas, meses y unos pocos años. Entonces ya un poco que nos dio ideas más tangibles de cómo debería mejorarse, digamos, este proceso de trabajo colaborativo, internacional, donde todos tienen que poner, digamos, de su lado para poder superar un problema que es de alcance mundial. Ahora, el tema del cambio climático obviamente no es el único que tenemos nosotros en marcha, que va a cambiar, digamos, cómo va a ser el mundo en el futuro. O sea, ya se mencionaba temas de degradación de ecosistemas, por ejemplo, deforestación. Tenemos cambios tecnológicos, económicos. La pandemia ha sido mucho más efectiva, digamos, en su expansión a nivel mundial gracias a los avances tecnológicos. Es decir, la gente se movió fácilmente de un lado a otro del mundo y eso ha permitido que la escala del tiempo sea mucho más rápida que quizás en pandemias anteriores. Y tenemos ahora el tema de la inteligencia artificial, que si bien no tiene directamente que ver con la salud, sí va a cambiar la forma como el mundo va a ser de acá a unos años. Entonces, todos esos temas tenemos que irlos viendo en forma integral. Ya Estela mencionó también el enfoque de una salud, no solamente sería animales, personas, salud, sino todo estas grandes tendencias que estamos viendo. Ahora, aterrizando en lo que es el Perú propiamente, y ahí también rescato lo que mencionó Estela. eh, tema de cambio climático sí hay algunos aspectos que me parecen altamente preocupantes. O sea, ya en el videito que hemos visto al comienzo se habló pues de que va a haber más olas de calor, más lluvias extremas probablemente. Hay un aspecto que está vinculado también al tema de las degradaciones de ecosistemas que es bastante incierto, pero de alto impacto, que es el posible colapso del bosque amazónico. Ya debido a la acción tanto de la deforestación local como el cambio climático que está produciendo cada vez más condiciones más secas en la Amazonía. Y luego ya conforme vaya avanzando ese proceso, se va a empezar a generar más incendios forestales que van a matar más a los árboles y podemos tener un ciclo de retroalimentación, un ciclo vicioso que va a hacer esa degradación quizás no ocurra a largo plazo, sino pueda ocurrir en unos pocos años. Es decir, hay algunos estudios que indican pues que en unos veintitantos años podemos quedarnos con la mitad del bosque amazónico, simplemente porque se llega a ese punto de inflexión y vamos de caída libre. Entonces,
Si eso ocurre, por un lado podemos tener impactos bastante severos en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos en los Andes, donde prácticamente viene todo el agua que luego llega a la costa. Y sí podríamos tener problemas bastante serios de habitabilidad de nuestro país, simplemente por falta de agua. La misma pérdida de bosque amazónico va a hacer que las condiciones en esa región van a ser también bastante más severas. Y eso, sumado al tema del aumento de las temperaturas y las olas de calor, incluso hay un estudio que indica pues, que para fin de siglo, de repente, si es que no tomamos acción a nivel mundial sobre los gases de efecto invernadero, en la zona de la Amazonía peruana y la costa norte del Perú podría ser inhabitables prácticamente por las altas temperaturas que pueden aumentar el riesgo de muerte por un golpe de calor enormemente. ¿Eso qué va a resultar? Entonces podemos tener pues, grandes migraciones a nivel del país, incluso a nivel internacional. Y eso obviamente tiene mucho que ver con los temas de salud que estamos viendo, que hemos visto ahora con el COVID. No, en el caso de COVID también hemos tenido pues, una propagación interna debido a migraciones de ciertas enfermedades, bueno, específicamente el COVID, pero con el cambio climático puede haber varias enfermedades también que empiecen a difundirse de esa manera, además de que la misma degradación del ecosistema amazónico puede llegar a que se generen nuevas enfermedades que en este momento no tenemos idea. Entonces, bueno, todo ese escenario que puede sonar bastante negativo en este momento es básicamente para un poco saltar la alarma, ¿no? Necesitamos nosotros empezar a tomar acciones no solamente a nivel mundial, como este tratado permitiría, sino también a nivel nacional, conociendo cuáles son nuestros problemas particulares. Entonces, no he visto exactamente este detalle en la información que he visto del tratado, pero tenemos la necesidad de que la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica sea mucho más efectiva que lo que ocurrió durante la pandemia. Nosotros hemos tenido bastantes problemas, incluso a nivel nacional, para incorporar ese conocimiento científico en la toma de decisiones, pero no solamente se ha dado al Perú, sino en el mundo. En realidad, cada país un poco ha manejado la información que iba recogiendo a su manera. Sí sería importante que este tratado incorpore alguna medida que permita coordinar mejor a nivel mundial las investigaciones y ser mucho más eficientes, digamos, y no estar perdiendo el tiempo en investigaciones que de repente no tienen suficiente calidad o no tienen suficiente datos porque es un alcance muy limitado, sino empezar a trabajar en forma más amplia y más coordinada. Yo creo que eso sería un tema bastante importante que deberíamos considerar nosotros también como Perú durante la negociación de este tratado. Bueno, gracias. Muy amable, querido Ken. Bueno, ya se están planteando algunas líneas que luego resumiremos, pero antes de ello, a continuación tenemos la participación de nuestra querida compañera María del Carmen Calle. María del Carmen Calle, recuerden ustedes, es médico pediatra y salubrista, especialista en salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes, muy reconocida por este hecho, también egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Gobierno y Gerencia de Salud, doctorada en Salud Pública y especialista en Salud Global y Diplomacia por la Fundación Osvaldo Fiocruz. Bueno, es larguísimo, lo único que sé que es amiga de todos nosotros y ella es secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, Horas CONU. Adelante, querida Mari Carmen. Muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación en un día tan importante como es hoy día, que es el 26 de marzo. Voy a contestar a Estela al final, porque Estela lo que está planteando es cómo vamos a salvar el tratado pandémico. Yo creo que eso va para el momento del diálogo, ¿no? Sin embargo, quiero decir algunas cosas que creo que no quiero ser repetitiva, pero que son súper importantes, ¿no? No hay dudas de que el cambio climático es la mayor amenaza para la vida. La salud es afectada por los cambios del clima a través de impactos directos, lo sabemos, olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, incendios forestales, etc. E impactos indirectos, enfermedades de las vías respiratorias, cardiovasculares y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición, desplazamientos forzados, entre otros. Hoy en día existen pruebas innegables que demuestran que la actividad humana ha calentado la atmósfera.
el océano y la tierra. Y esto afecta la disponibilidad de recursos como el agua, los alimentos, con graves consecuencias para la salud pública. Las anomalías atmosféricas producidas por el cambio climático generan cambios en el comportamiento de los animales y desplazamientos a lugares donde se producen los alimentos o a los lugares donde, producto de las lluvias intensas, deslaves, inundaciones e incendios, los medios de vida de los animales se alteran, lo que aunado a otros problemas, como la zoonosis, pueden generar brotes y epidemias. Y por favor, no nos olvidemos de la salud mental. Ya hablamos de la ansiedad climática y esta ha sido ya estudiada en varios países. Y no nos olvidemos de seguir de cerca el índice de amenazas ecológicas. Es un indicador tan importante como los indicadores que manejamos. Hoy estamos de celebración. Cada 26 de marzo, por resolución de Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Clima con el objetivo de promover mayor conciencia sobre la relevancia de nuestras acciones para combatir el cambio climático y sus efectos. No nos olvidemos, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. En la actualidad recobra mucha importancia la investigación, que, además de estudiar las consecuencias, aborde las causas estructurales de la crisis climática y fomente innovación sostenible. En este sentido, el próximo tratado postpandémico es crucial para abordar los efectos del cambio climático en la salud, ya que puede incluir disposiciones para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud frente a los impactos climáticos, promover la adopción de políticas de mitigación y adaptación climática y fomentar la cooperación internacional en la prevención y respuesta a las emergencias sanitarias relacionadas con el cambio climático. La importancia del próximo tratado postpandémico es evidente en el sentido de abogar por estados de bienestar, organizaciones emprendedoras, cooperación horizontal, multilateral y, por supuesto, la innovación, así como impulsar sistemas de salud sostenibles que garanticen el derecho a la salud sin ninguna excepción, basados en modelos de salud preventivos y predictivos. El tratado postpandémico tiene un enfoque particular en la protección y promoción de la salud. Se busca a través del tratado abordar las deficiencias de la estructura sanitaria global, promoviendo la cooperación y la coordinación entre las naciones. Es lo que se busca, no necesariamente lo que se está plasmando. No puedo dejar de mencionar la relevancia del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, ya que trabajamos con los ministros y ministras de salud de los 6 países andinos, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con las autoridades sanitarias de salud y con 33 instancias de integración regional, todos constituidos con delegados de los ministerios de salud de los países. Específicamente con el Comité Andino de Salud para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, promovemos el intercambio constante de buenas prácticas, la sistematización de experiencias. Hemos también hecho intercambio entre los países, ¿no?, de presencia de nuestros técnicos, elaboración y gestión de proyectos para la resolución de las causas centrales y las consecuencias de la crisis climática. Y trabajamos unidos para lograr los resultados esperados del Plan Andino de Salud y Cambio Climático. Esta es una tarea de enorme importancia social, porque el momento de tomar medidas drásticas contra el cambio climático es ahora. En la siguiente te contesto, querida Estela. Pero aquí en el Perú. Y hablando de Perú, desde lejos, gracias, querido Ciro, de veras, gracias. El doctor Ciro Ugarte está en este momento por tareas de función de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud desde Ginebra, Suiza, pero él dijo al llamado que hace el Ministerio de Salud y estando con todos los amigos que van a estar en la mesa, debo estar presente. El doctor Ciro Ugarte es médico cirujano con estudio de posgrado en salud pública y medicina en emergencias.
ha sido director en este puesto donde yo estoy sentado, Ciro, 11 años, a diferentes cargos aquí en el Ministerio de Salud. Y él es director regional actualmente de emergencias de la OPS-OMS. Y lo más importante, mi compañero de promoción, un gran abrazo, Ciro. ¿Qué te parece con esa presentación, querido Lucho? Gracias. Así es, Mari Carmen. Gusto de verte, Estela. Gusto de verte también, Ken. Un placer. Miren, añadir a lo que ya dijeron, que es realmente repetitivo, pero quisiera resaltar algunos puntos. El primero es que el cambio climático ya está con nosotros. Ya tenemos consecuencias. El asunto está en que necesitamos medirlo con propiedad y añadir a esas mediciones las acciones que debemos tomar para enfrentarlo. Recuerdo, ahora que estamos todavía saliendo del fenómeno del Niño en Perú, recuerdo que a mediados de los 90 empezamos un trabajo muy cercano con las instituciones, particularmente Senami, pero también con la Defensa Civil y otros, y logramos que los servicios de salud de las zonas que estaban en riesgo de inundaciones, de lluvias o de sequías, tuvieran medidores de lluvias en los servicios de salud. Y los servicios de salud monitoreaban la precipitación. Y esa información era la única que tenía Senami de las zonas donde no tenía la red, digamos, de monitoreo. Estamos hablando de mediados de los 90, Lucho y colegas. Yo creo que ahora no hay ninguna de esas estaciones en los servicios de salud, pero solo para expresar que este no es un trabajo solo de un sector, es multisectorial. Se atribuyen unas 250,000 muertes adicionales por el cambio climático hoy en el mundo, anuales, debido al exceso de calor, pero también a enfermedades relacionadas directamente al clima del planeta. Y quisiera resaltar también que cuando hablamos en salud y cambio climático, frecuentemente hablamos de que salud es impactado por el cambio climático. Yo quisiera recordar que salud es uno de los contribuyentes a la huella de carbono y que requiere reducir su huella de carbono. Y que los servicios de salud, particularmente aquellos que usan muchísima agua, que usan muchísima energía, que tienen muchísimos desechos y que usan muchos instrumentos, elementos que realmente contribuyen a el aumento del cambio climático. Es decir, no somos solo víctimas, somos también cómplices del cambio climático. Y ese es un punto central que nosotros tenemos que saber. Hacia inicios del año 2010, hicimos un análisis de ese tema y resulta que los países del Caribe eran los países que tenían mucho más problemas por supuesto, el inicio de las temporadas de huracanes, pero también porque su servicio de salud, como no tienen hidroeléctricas, no tienen centrales nucleares, su servicio de salud operan en base a gasolina, petróleo, y por supuesto hay un incremento de el uso de esos elementos. Pero además, el uso de agua. Uno diría, el Caribe está rodeado de agua. ¿Tienen agua? Pues la verdad es que no tienen agua. Tienen que conseguirse agua de otro lado. Y los servicios de salud, analicen ustedes cuántos litros por día consumen por cama. Son miles. Es decir, nosotros tenemos un alto consumo de energía y de agua. De tal manera que yo quisiera resaltar que el tema vinculado al cambio climático está en una responsabilidad compartida. Uno de los temas importantes es que existe un tablero de monitoreo de las enfermedades y las amenazas a la salud del cambio climático, particularmente el fenómeno del Niño, pero más allá de eso. Existen elementos establecidos fehacientemente de ese impacto. De hecho, el primer reporte de la Comisión para el Clima que vincula a la salud se hizo en Perú. El Hospital del Niño es el primer reporte vinculado a salud y cambio climático. ¿Y cómo es
que el incremento de enfermedades diarreicas en los niños se incrementaba y comenzaron a hacer investigación justo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Es decir, existen elementos fundamentales en este proceso y el acuerdo pandémico enfoca en algunos de ellos. Uno de ellos es la investigación. Necesitamos evidencia sólida, que tengamos vinculación con aquello que está pasando, pero no anecdótica. Una investigación que sea sólida y que pueda ser operacional, es decir, ¿para qué investigamos? Investigamos no para saber, investigamos para contribuir a la reducción del cambio climático, a la adaptación, a la mitigación al cambio climático. El otro elemento que está vinculado al el acuerdo pandémico también es el financiamiento de las acciones que se requieren. También hay elementos de alerta temprana, detección temprana, compartir información, porque quizá lo hablemos luego, hay muchas enfermedades que se están reportando, nuevos virus que se están reportando hoy. Les invito a visitar la página de alertas epidemiológicas de la OPS y cuando vean que hay alertas de varias enfermedades, muchas de ellas vinculadas al clima, el dengue es una de ellas, van a ver que el tema ya está con nosotros y estuvo con nosotros y necesitamos activar nuestros procesos de adaptación y mitigación al cambio climático cuanto antes. Gracias, colegas. Gracias por esta primera ronda, creo que ha estado muy nutrida en ideas, que luego la resumiremos, y ahora hemos dejado para que conversen, a ver, se planteen preguntas entre ustedes, ya Estela había lanzado una y María Carmen dijo, te la respondo, espérate, pero de repente hay repreguntas, adelante por favor. Si quiere, doctor Fuentes, la puedo replantear tal vez, e inclusive ser un poquito más provocativa, María del Carmen. Acaba de salir un comunicado, un comentario del editor de The Lancet, diciendo dos cosas que me deprimieron, porque estamos escribiendo el reporte de Lancet Countdown ahora, y es, ahorita los investigadores lo único que hacen es publicar su investigación en un journal, en una revista de alto impacto, lanzar un comunicado de prensa, que alguien te responda, que alguien haga algunos tweets, y haces un podcast y un video, y llamamos un llamado a la acción. Entonces es una crítica muy, muy fuerte también de la academia. Nosotros sí estamos lanzando investigación, pero como dijo Ken, ¿está nuestra investigación llegando a algún lado dentro del gobierno? ¿Está llegando? ¿Hace que se creen las nuevas políticas, que guíen las políticas? Tal vez esa es una mejor pregunta, porque si nos vamos ahorita a la ley forestal, y disculpen por salirme un poquito del tema, estamos yendo en contra de lo que nosotros hemos planteado como por compromiso en nuestros NDCs. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lanzamos la evidencia, hay evidencia, sacamos una ley, sabemos que está yendo en contra de lo que hemos planteado previamente. Entonces, ¿cómo podríamos articular esto? Tal vez lo de silos lo dejamos para después, pero creo que me gustaría plantear esa. Fuera de las deficiencias que tenemos en la academia, ¿cómo hacemos para que no solamente la información llegue a los tomadores de decisiones, sino que se tomen las decisiones alineadas con los que el país se había comprometido? Ese tal vez sería un reto y no sabría quién la puede responder, ¿eh? Tal vez Ciro. A ver, ha provocado, Bueno, ¿quién ha así que levantado vamos, la mano? vamos, sí, vamos, adelante. De acá se va a enriquecer todos los compañeros que están en el chat. Lo vamos a abrir un minuto para que hagan preguntas. Esperemos que no se cuelen los indeseables que siempre están por ahí, pero vamos a abrir también. Adelante, por favor. No, sí quería compartir una experiencia justamente durante la pandemia. Bueno, yo en ese momento estaba en Senami. Nos surgió la pregunta, ¿no? ¿Habrá algún efecto del clima sobre la pandemia? Es decir, típicamente se habla pues de que con el frío hay más enfermedades respiratorias, pero el caso del COVID era también el caso y no sabíamos a quién recurrir. Entonces propusimos a la Organización Meteorológica Mundial, que es de las Naciones Unidas también, el crear un grupo de trabajo de expertos, digamos, para empezar a revisar
los nuevos resultados que estaban saliendo, porque salieron miles de publicaciones científicas, miles literalmente, en preprints. Es decir, no habían pasado todavía por revisión por pares, pero están ya siendo publicadas en páginas internacionales y están siendo utilizados ya para tomar decisiones. Lo cual, digamos, tiene sus ventajas, obviamente, porque nos permite tener resultados más rápidos, pero por otro lado la calidad es dudosa. Y entonces lo que justamente se conformó este grupo de expertos, intentamos tener un acercamiento, coordinación, digamos, con la OMS, aunque no fue un grupo de trabajo formalmente conjunto, pero sí hubo participación de algunos expertos de la OMS. Entonces empezamos un trabajo pues de revisión de lo que estaba saliendo, a ver si había algo que rescatar de todo ese conocimiento que está siendo generado. Llegamos a conclusiones pues bastante, ¿cómo decirlo? No concluyentes más bien. Habían estudios que decían que, por ejemplo, con menor temperatura habría más transmisión de COVID, había otros que decían lo contrario, menos transmisión de COVID. Entonces, ahí vimos que había una serie de problemas con cómo se estaba haciendo investigación, porque todo el mundo quería hacer investigación sobre COVID. Obviamente, queríamos poner el hombro, yo me incluyo a mí también, y estábamos metidos en un tema que de repente no era el que dominábamos, o de repente los datos no eran suficientemente buenos, y ese es un problema bastante serio, porque si bien con COVID tuvimos acceso a bases de datos mundiales en tiempo casi real, había muchas variables que no teníamos para hacer los estudios tipo ecológico que permita controlar por todos los diferentes factores, porque el tema climático era probablemente ínfimo en comparación de todos estos factores. Entonces la necesidad de tener esa información en tiempo real fue una de las debilidades que encontramos también en el grupo de trabajo. Protocolos, digamos, de ser bien riguroso en cómo se hacen las investigaciones. Sobre todo, nuevamente tiene que ver con el tema de los datos, pero había muchas investigaciones a nivel muy local, ¿no? Que de repente en cierto país o cierto distrito se hizo una investigación, pero los datos eran realmente muy pobres para eso. Entonces la necesidad de tener un trabajo más coordinado a nivel mundial, con un protocolo estándar, digamos, para tener resultados confiables. Entonces creo que eso es algo que, como mencionó el doctor Ciro, este tratado espero que pueda potenciar, de manera que tengamos ya esos mecanismos preestablecidos o por lo menos prefigurados para cuando llegue el momento nuevamente de una próxima pandemia, podamos saber qué hacer, ¿no? Cómo trabajar, con quién coordinar, qué datos tendríamos que estar generando, puestos a disposición para que la investigación sea mucho más efectiva. Yo quería hacer un comentario. Cuando nosotros comenzamos la pandemia, yo recién estaba en la gestión en el Horas Cono, había tanto fake news, tanta infodemia, que era realmente desesperante. Entonces fue así que comenzamos con los webinars. Nosotros comenzamos con los webinars y no paramos, porque nos dimos cuenta que es una obligación de los organismos poner a disposición de la mayor cantidad de gente posible los nuevos conocimientos. Pero esa es una parte. Que tú pongas a conocimiento de todo el mundo es una parte. La siguiente parte es la articulación con los decisores. ¿Qué es lo más difícil? Yo he sido viceministra, así que sé de qué estoy hablando. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a decidir con evidencia dura. Ese es el tema, digamos. En este momento digamos, hay problemas que sabemos que desde el punto de vista científico deberíamos tomar otras medidas para aguantar el tema del dengue, pero no las tomamos. ¿Por qué? No porque uno no quiera, sino porque existen otras razones. Una de ellas es el financiamiento. Digamos, hay muchas intervenciones que dan mejores resultados en muchas condiciones, pero no tenemos el financiamiento. Y ese es un tema que a mí particularmente me preocupa, Estela. Cuando tú hablas de qué vamos a hacer con el tratado, ¿no? Sí, pues, el tratado definitivamente, todo lo que es cooperación externa, todo lo que son integración, todo lo que somos nosotros, podemos colaborar, no hay duda, pero nosotros no somos los países soberanos que están decidiendo, ¿no? Lo que nosotros podemos es reafirmar este principio de soberanía en los estados partes, desarrollar mecanismos, desarrollar políticas, lograr coordinación internacional, hacer educación y sensibilización y, por supuesto, investigación, sistematización de experiencias y monitoreo y evaluación.
En todo eso pues tenemos que trabajar, fomentando algo que tú ya dijiste, que es el trabajo integral y multisectorial. No hay ninguna discusión que es multisectorial. Sin embargo, cuando tú ya te vas a los planes, te dicen, ¿cómo vas a poner un indicador que no te corresponde? Cosas sencillas, ¿no? Yo estoy casi en todos los planes. ¿Cómo eso? Pero es que legalmente, oficialmente, cada sector debe... No, no hay esta... Hay experiencias, algunas exitosas, otras no tanto, pero la articulación entre lo que dice la academia, la decisión y que se implemente es un proceso largo, no es un proceso corto. Y en emergencias no podemos debutar, ¿no? No podemos debutar con medidas. Ya tenemos que estar preparados, ya tenemos que saber de antes, porque seamos sinceros, en todas partes ha sucedido un montón de cosas. Si no aprendemos, porque no queremos leer. Existe un montón de experiencias. Váyanse al índice de ¿cómo se llama?, de amenazas ecológicas, así como decía Ciro, que acá había más, acá había menos. Vayan y entren a todas las experiencias que hay en los países en diferentes. Y no quería dejar de hablar del tema de cuánto contribuyen los servicios de salud. Nosotros hemos capacitado a más de 60 personas en esta medida de la huella de los servicios de salud. Y tenemos una publicación en la cual sí tenemos ejemplo de hospitales que están respetando eso, ¿no? Quiere decir, sí se pueden hacer muchas intervenciones. Pero cierro volviendo a decir lo que a mí más me preocupa, que es el financiamiento. Y nosotros, la pandemia, ¿qué nos demostró? Que no estamos juntos, pues. La pandemia no demostró solidaridad. La pandemia lo que demostró es que cada uno dijo, me salvo como sea. Y ahí fue la compra masiva de vacunas del norte, ¿no? Y que después nos las regalaban porque ya habían vacunado tanto que no sabían cómo vacunar. Entonces, yo creo que este tratado tiene que tomar en serio la razón por la cual se está haciendo el tratado, porque eso es lo que declaran por todas partes, ¿no? Que la pandemia demostró falta de solidaridad y que ahora con el tratado vamos a cerrar esos gaps. Ahí me quedo, sorry. No, gracias María del Carmen, porque creo que has resumido maravilloso el tema y lo que realmente ha pasado. Y estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, en la pandemia también demostró que solamente trabajamos en pequeños silos chiquitos, que no tenemos un trabajo multisectorial, que no vemos a la academia, y perdonen, como aliados, no vemos a la sociedad civil como aliados. Porque realmente nosotros podemos brindar la evidencia y lo hacemos, Ciro. Tenemos varios reportes en The Lancet Countdown. Ahorita sale el siguiente para Latinoamérica. Ya no somos Sudamérica, nos vamos a Latinoamérica. Hemos lanzado varios scoping reviews donde inclusive demostramos que en los NAPs y en los NDCs para la región, salud no está en el centro de las respuestas, no está dentro de los otros sectores. Y como dice María del Carmen, no hay financiamiento, no hay indicadores de progreso y no hay, en muchos casos, una persona clave que lo pueda articular. Entonces, sin esas tres cosas simplemente no se puede lograr el avance que querramos, ¿no? Y esto sale de uno de los estudios que hacemos dentro de Clima. Pero tal vez solamente y ver dónde es que yo pondría mi plata, dónde creo que es donde ganamos más es reforzando los servicios de salud. Si hacemos los servicios de salud, sistemas de salud, clima resilientes, ahora, pero no solamente los de Lima, por si acaso, ni los de las ciudades grandes, todos, hacemos todos. Yo creo que un sistema de vigilancia integrado que incluya clima y salud y que los datos sean de libre acceso, y esto es importante porque creo que Ken lo dijo, los datos tienen que ser libres. Todos tenemos que poder tener acceso a estos datos a tiempo real y aportar de la mejor manera posible. Yo creo que esa es la mejor forma de poder reaccionar más rápido.
pero tenemos que articular entre el Ministerio de Salud y por lo menos el Ministerio de Ambiente para poder generar esa interacción. Muy bien. Y ante tus impresiones, Ciro, adelante, por favor, querido Ciro. Gracias, Lucho. A ver, el tema fundamental está relacionado a cómo utilizamos la evidencia, la ciencia que tenemos ya disponible. Y de hecho eso ya lo tenemos, Lucho. Quiero regresar también a ese fenómeno del niño de mediados de los 90, ¿ok? Con este tema de que no hay fondos. La decisión es política. El Ministerio de Salud nunca gasta el presupuesto que recibe de Economía y Finanzas. ¿Okay? Así es. Siempre devuelve alrededor del 20% a Economía y Finanzas. Porque Economía y Finanzas asigna al sector salud tarde y le pide que implemente en corto tiempo y además con una serie de normas. Yo te quiero decir, Lucho y colegas, que durante ese periodo se fortalecieron más de 300 servicios de salud en las zonas del fenómeno del niño. Esos servicios de salud se cambiaron sus generadores, sus pozos de agua, sus canaletas, se protegieron. Ninguno de esos que se protegieron falló. Siguieron funcionando. El fenómeno del niño no ocurrió solo en esos lugares, ocurrió en otros lugares donde no estaba esperado. Bueno, lamentablemente ocurrió. Pero quiero decirte que eso existe, se puede hacer con los fondos que tenemos hoy. Es decisión política, ¿ok? Lo otro es, ¿hay conocimiento? Hay conocimiento. Empecé con mis comentarios del Caribe para decirle que se han evaluado más de 400 establecimientos de salud con un instrumento que se elaboró conjuntamente con los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores planificadores de la región de las Américas. Y con eso se han mejorado más de 50, me parece que son 54 o 56 establecimientos de salud ahora que son autosuficientes en energía, en agua, que han reducido su huella de carbono en más del 60%. Es decir, eso es real, existe. Esos servicios de salud fueron los únicos que operaron en varios lugares del Caribe durante la COVID, que algunos tuvieron que cerrar, pero siguieron operando de la erupción volcánica en San Vicente de las Granadinas, siguieron operando durante otros huracanes, y en Haití, el único establecimiento de salud que está operando al 100% de su capacidad es un establecimiento de salud que se hizo con esas características, en Haití. Es decir, no es un tema de que vamos a ver qué pasará en el futuro. Es un reto para los tomadores de decisión que están en el lugar, que tienen que asignar la prioridad a lo que corresponde. No podemos esperar. Ya no es el siguiente webinar, el siguiente seminario, la siguiente conversación. Es cómo nos comprometemos hoy para usar los recursos que tenemos hoy y coordinando con los otros sectores y otros actores para que llevemos a la práctica algo. Coordinación es una palabra curiosa, Lucho y colegas. Todos quieren coordinar, pero nadie quiere ser coordinado. En ese sentido es un tema, es un reto mayúsculo entrar con ese proceso, pero si hay alguien que toma la decisión al más alto nivel, eso se va a hacer. Hay muchísimas pruebas que se puede hacer. Si no lo hacemos, no es porque alguien más, no sé, un sistema, como decía María del Carmen, hay un sistema más allá de nosotros que está controlando todo lo que hacemos, ¿no? Y que está impulsando algunas cosas. Y que, bueno, ese tema va a continuar porque la desinformación viaja mucho más rápido que cualquier virus. Los virus respiratorios, para comentar también lo de Ken, los virus respiratorios aumentan en periodos fríos. Esto se sabe desde decenas, cientos de años. Todos los años existe un incremento de virus respiratorios, sea sincicial respiratorio o influenza en la época de invierno. El COVID es un virus respiratorio. El tema es cómo hacemos esa, digamos, asociación e investigación que pueda vincular y seguir esos virus, como dice Ken, en una manera que pueda mostrar una evidencia más sólida y que entonces no digamos, bueno, estamos afectados por, no sé, por incremento de infecciones respiratorias y que es una sorpresa. No es cierto. El dengue ya había en Lima hace muchos años, porque ya se encontró el vector hace muchos años, pero no saltaba porque las condiciones no estaban. Ahora están las condiciones y bueno, en todo el Perú se ha expandido. En la región de las Américas tenemos la mayor cantidad de casos de dengue en la historia el año pasado.
Así que si esos signos no los vemos y no actuamos en consecuencia, miren, estamos nadando en contrario, ¿eh? Muy bien. Fíjense, les comento algo a todos los que nos están escuchando, que no solamente sabemos que son del Perú, sino de otros países. Ivonne me decía, ¿sabe qué? El tiempo, ¿qué tiempo? Le iba a decir una diversión acá. Hay que aprovechar más bien que ellos generosamente nos están dando los tiempos. Sin embargo, no quiero abusar. En la segunda pregunta, y porque vamos a primar un poco más este encuentro o desencuentros de opiniones, que qué lindo es, porque en esa diversidad podemos encontrar tal vez salidas mejores. La segunda pregunta les voy a dar solamente 3 minutos para que después nuevamente, no sé quién va a provocar la pregunta y si no, la provocaremos nosotros para que ustedes puedan intercambiar opiniones. 3 minutitos nada más por cada ponente, por favor. La segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de las organizaciones multilaterales, sociales y autoridades sanitarias nacionales en el marco de este tratado pandémico o postpandémico? Empezamos nuevamente por nuestra querida compañera del CDC, Marta Calderón. Adelante, querida Marta. Sí, creo que ya ahora se me escucha. Sí, gracias por la pregunta. Solamente dos detalles. Sí creo que es importante rescatar todas las apreciaciones que se han antecedido, las repreguntas, con algo muy importante, ¿no? La multisectorialidad, porque se trabaja en conjunto y que quien tome las decisiones tenga toda la evidencia a la mano para hacer eh, las mejores decisiones, para la redundancia, en poder dar una mejor respuesta. Y eso es rescatable, sobre todo para esta segunda pregunta. Dentro de nuestro papel, si hablamos cada uno dentro de sus escenarios de trabajo, ¿no? de su implicancia que nosotros tenemos, en cuestiones como parte de un componente de la salud que también lo forma la DIGED, siempre nosotros tenemos que velar de que la respuesta frente a un problema que se convierte en un tema epidémico, pandémico, es poder saber cómo nos vamos a, nuevamente, cómo vamos a responder o cómo nuevamente va a ser la resiliencia de nosotros mismos. Los sistemas de salud quebrados que hemos visto en las pandemias, en la pandemia, pocos años atrás, pues demostró que nosotros, el esfuerzo necesario por la falta de recursos, financiamiento, etc., para dar una respuesta queda muy corto. Y que todas las acciones involucran dirigirse solamente a un único problema, descuidando probablemente otros problemas de salud pública, que más bien durante todo un tema de respuesta prioritaria se desatienden por diferentes factores. Entonces, dentro de lo que es un tratado pandémico en lo que busca poder tener este acceso equitativo, más justo probablemente a todos los países, independientemente del ingreso económico, la tecnología disponible, es que podamos nosotros mejorar esta respuesta en base a qué tanto nos podamos recuperar tempranamente o qué tanto estemos preparados tempranamente. Cuando hay una pandemia o cuando hay un efecto en la salud y ahora por el cambio climático con respecto a las alteraciones que puedan haber hasta en la vivienda, en la generación de albergues, en la generación de un hacinamiento o al acceso de un agua potable o el acceso al agua, pues nos va a dar diferentes riesgos en que nosotros tenemos que actuar de esa manera, de una manera mucho más articulada con otros sectores. Si bien se decía, se dijo en uno de los comentarios, probablemente salud no solamente es quien tiene que responder, ¿no? Hay diferentes ministerios, diferentes sectores, la misma población que debe de articular bajo una respuesta integrada y que nosotros como personal de salud o como un sistema de salud tenemos que responder a diferentes actividades, ¿no? Uno de ellos que va a tener que ser, y que fue comentado también, la comunicación a la población.
la comunicación de todo lo que nos está ocurriendo y la disposición de información que pueda darse a la población para que no ocurra una tergiversación de lo que se informa o de lo que viene ocurriendo y que las medidas sean las más adecuadas. Y lo segundo es qué tanto nuestro sistema de salud pueda responderse. Qué tanto podemos responder en cuestiones de recursos humanos, en cuestiones de vacunas, en cuestiones de otros servicios que son importantes para proteger a esta población la más vulnerable, que es lo que generalmente se afecta cuando estamos frente a un escenario de una epidemia o de una pandemia como ocurrió hace años y que actualmente lo estamos viviendo por el tema del dengue. No es algo ajeno de lo que nosotros ya hemos venido experimentando y que probablemente muchos o pocos tomamos conciencia de cómo se está afectando el clima hacia nuestra salud. Entonces, es plantear una alternativa integrada, articulada, multisectorial, donde formen todos, por ejemplo, los que estamos participando en este conversatorio, ¿no? Formen parte de esa respuesta y de que todas esas posiciones sean expresados en una propuesta de un tratado pandémico que si bien está orientado, pero no necesariamente encontramos la palabra clima, cambio climático en ese tratado, pero sí una respuesta frente a un evento, en una pandemia en la cual estamos proyectando, y se sabe que frente a un cambio climático estamos prácticamente a puertas de ello, o prácticamente ya lo estamos viviendo en los últimos par de años. Entonces creo que lo que se ha venido conversando con respecto a los diferentes sectores, la articulación, ¿no? Y nosotros como salud, deberíamos de tener ese papel o ese rol de involucramiento a todas las partes para tener una respuesta mucho mayor, mucho más comprometida, mucho más sólida, con la evidencia necesaria, y que eso se pueda reflejar en este acuerdo, en este tratado que se viene llevando a cabo y que depende de todas las partes, no solamente del país, sino de 194 países, y de que todos comencemos a hablar lo mismo y que tengamos esa oportunidad de poder expresar qué necesidad se tiene y quiénes serían los mejores aportantes para ello. Esa sería un poco la respuesta que quería compartir. Gracias, muy amable por tu participación, querida Marta. A continuación tenemos a Estela. Adelante, por favor, 3 minutitos para que después puedan conversar. Sí, la hago cortita porque creo que todo ya se ha dicho, Marta lo ha resumido bastante bien. Entonces, simplemente dándole el enfoque nuevamente desde la academia y tal vez reforzar un poquito el tema de trabajo transdisciplinario. Cuando hablamos de esto, ya no estamos hablando solamente de trabajar académicos con académicos, sino que ya estamos hablando de trabajar con académicos, la sociedad civil y el Estado. Nosotros también tenemos que de alguna forma poder entender cuáles son las necesidades o los vacíos de información que ustedes tienen. Nosotros, como les mencioné, hicimos un scoping review o una revisión de la literatura y identificamos cuáles son los vacíos sobre los impactos de cambio climático en la región de Sudamérica, y ahorita estamos tratando de plantear ciertas investigaciones para poder llenar ese espacio. Pero lo que realmente queda vacío es qué es lo que el Estado necesita o cuáles son estas preguntas que ustedes necesitan información, que creo que es lo que decías tú, Ciro, es cómo ayudamos a llenar esa brecha de información que se necesita para reforzar esa política pública o para que el tomador de decisiones pueda generar una ley con información. Puede ser, es cierto, la academia se basa de una innata curiosidad por investigar, pero creo que en temas tan importantes y tan claves como como el cambio climático, como pandemias, creo que necesitamos también un poquito de dirección para que lo que hagamos les sirva a ustedes también. Ese sería tal vez mi primer aporte por el tema por el tema de la academia. Pero tal vez atreverme a decir que una de las principales cosas que nosotros vemos es el tema de equidad en el sistema de salud del Perú. O sea, realmente no es igual. No todos los pobladores, no todos los peruanos tenemos el mismo acceso a los sistemas de salud de calidad. Todo está basado en donde vives, en donde donde naciste, si quieres llamarlo de esa forma. Estas diferencias hacen que estas vulnerabilidades y estas brechas sean cada vez más grandes. Entonces, ¿cómo vamos a responder a una pandemia si es que el mismo sistema de salud es diferente en diferentes zonas? Yo sé que esto es una tarea enorme,
pero realmente si no cerramos esta brecha dentro del sistema, no vamos a generar un cambio en la población. Pienso lo mismo para educación, ¿ah? O sea, ojo al buque, estas son las dos áreas que creo que deberían de ser las prioritarias. Pero yo creo que meterle el tema de no dejar nadie atrás, y estoy de acuerdo, acceso a vacunas, tratamientos, tecnologías, sí deben de ser libres para los países de bajos y medianos ingresos. Pero creo que cerrar la brecha de las inocuidades es una de las cosas más importantes en el sistema. Y finalmente, el financiamiento que se trabaje en este tratado debe ser una inversión a largo plazo. No podemos verla o no podemos ver cosas a corto plazo, como lo que a veces vemos con las medidas de adaptación para plan de cambio climático, en lo cual tenemos un presupuesto reducido y hacemos lo mejor posible para eso. No, se debe de crear una línea en el presupuesto para medidas de adaptación, para preparación para pandemias. Tiene que ser parte del presupuesto anual. Tiene que siempre estar, ya no una cosa de que pasa fortuitamente, sino que esto simplemente se debe de integrar y el MEF debería estar en ese conversatorio o tal vez otro, no lo sé, escuchando la importancia de este tipo de tratados, de ese tipo de convenios y lo que está pasando, ¿no? Bien, paro aquí para dejar espacio. Gracias, querida Estela. Vamos a darle el uso de la palabra también a Ken. Adelante, Ken. Gracias. Bueno, quería complementar un poco lo que había dicho anteriormente sobre la necesidad de articular mejor los esfuerzos a nivel tanto internacional como nacional. Algo que, digamos, cuando trabajamos en el grupo de trabajo de COVID de la Organización Meteorológica Mundial, esa conexión con la OMS no fue tan fuerte como hubiéramos querido, porque justamente considerábamos que la ruta para que el conocimiento que estemos sistematizando llegue a los tomadores de decisión en el sector salud es la OMS, porque la OMM no pinta para nada, digamos, al Ministerio de Salud. Entonces, hay ese tipo de vínculos creo que tenemos que trabajar mejor, incluso entre organismos del mismo sistema de las Naciones Unidas, para que cuando se dé la necesidad de que tengamos algo que funcione rápidamente, efectivamente, se pueda dar sin que tengamos que estar adivinando cómo hacer mejor las cosas. Ahora, a nivel de nuestro país, también como lo que mencionaba Estela, sí es muy importante que haya una mejor articulación entre la comunidad académica, científica, con los que necesitan usar esa información, ya sea en el tema de salud, por cambio climático, gestión de riesgo de desastres. En fin, nuestro gobierno reconoce que la ciencia debería ser la base de las decisiones, como por ejemplo el tema de salud o gestión de riesgo de desastres, pero esos mecanismos no están todavía tan bien establecidos. Justo, bueno, este año con el Ministerio de Salud, el IGP ha firmado un convenio, así que con Ivonne estamos trabajando bastante en intentar relevar esos temas. Y eso que el IGP es del Estado también. Ya, aún así hay dificultades en el diálogo. Incluso también, bueno, con el Ministerio de Ambiente obviamente también tenemos bastante cercanía, pero hay muchos temas que al Ministerio del Ambiente le gustaría que haya más conocimiento, pero que no tenemos todavía las rutas para poder generarlo. Y en buena parte es como se ha mencionado ya anteriormente, el tema de presupuesto. Digamos, nosotros para la ciencia trabajamos principalmente con fondos concursables. Si bien en el caso del IGP, como entidad del Estado, tenemos un presupuesto del MEF, también tenemos que buscar, como cualquier otro grupo de investigación, fondos de Prociencia, por ejemplo, a nivel internacional. Y esos tienen, digamos, una orientación que no necesariamente está alineada con lo que necesita el Estado. Se ha hecho esfuerzos, digamos, con CITEC, por ejemplo, con el MINAM hace unos años para hacer un programa de ciencia ambiental, pero la verdad no hay plata ahí. O sea, al final es eso, ¿no? Tú puedes hacer el programa, la agenda de investigación más trabajada posible, pero si no hay plata detrás de eso es por las puras. Entonces necesitamos mejorar esos mecanismos también aquí en el Perú, tanto para generar el conocimiento que necesita como para poder poder hacer que ese conocimiento realmente sea utilizado por quien lo requiere. Muy amable, querido Ken. Yo le quiero comentar que estamos muy contentos porque más de 200 personas están en nuestra sala, pero son personas que están comprometidas con el tema y están muy contentas y acá al interior del celular nos están manifestando. Continuamos entonces con la intervención, esta vez de la doctora María del Carmen. Adelante, María Carmen. Yo voy a tratar de contestar a la pregunta, ¿no? Porque lo que nos han dicho es cómo podemos colaborar desde nuestro... No estoy diciendo que ustedes no han contestado la pregunta, sino que
soy un poquito más antigua, así que me rijo por, por las preguntas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que colaborar en reafirmar la soberanía de los países miembros. Yo creo que para mí, personalmente, y para nuestro organismo, es muy importante que cada país es soberano, ¿ok? Por más que nosotros hablemos del Ubuntu, yo soy porque todos somos, cada país es soberano. Y esa es una cosa que no se debe perder en un tratado. Y definitivamente las cuestiones de salud pública, en particular la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación de los sistemas de salud. También en desarrollar mecanismos de prevención y preparación, ¿no? Para poder enfrentar nuevas pandemias. El desarrollo de políticas, porque desgraciadamente si no hay políticas, no hay lineamientos. A mí me gusta mucho esa definición de políticas que es hacer realidad los sueños, ¿no? Trabajar juntos para desarrollar políticas integrales que aborden el tema. La coordinación internacional, que es súper importante para compartir información, recursos, mejores prácticas en la respuesta a emergencias sanitarias relacionadas con el cambio climático. Educación y sensibilización. Sí creo definitivamente que muchos no estamos enterados de esta relación entre cambio climático y salud, ¿no? Y esto debería ser una cosa que todo el mundo esté consciente de. El tema de investigación, sistematización de experiencias, monitoreo y evaluación, que es súper importante, y la implementación de medidas, trabajando en conjunto. El enfoque integral, ya lo dijeron, ustedes saben muy bien que hablamos del multinivel, un enfoque pangubernamental y de toda la sociedad. Y definitivamente fomentar el trabajo intersectorial para tener mejores predicciones climáticas y meteorológicas. La integración de la epidemiología, la información climática, las ciencias sociales, ayuda a comprender y gestionar las enfermedades sensibles al clima. Asimismo, los sistemas de alerta temprana pueden contribuir a reducir la pobreza y otros problemas sociales porque brindan a la población la oportunidad de prepararse y limitar el impacto de eventos climáticos extremos. En resumen, estas entidades, las que nos han preguntado, pueden desempeñar un papel fundamental en la formulación e implementación de acciones para proteger la salud pública frente a los desafíos combinados del cambio climático y las pandemias. Ahí me quedaría. Ahora sí. Bien, ahora llegamos también a la participación de Ciro, siempre recordando que está en Ginebra. Vamos, Ciro. Ay. Sí, estoy en Ginebra temporalmente. Regreso el jueves a Washington. Quisiera hacer un comentario sobre el impacto de la pandemia sobre los servicios de salud. Miren, como todas las emergencias de cualquier tipo, la pandemia mostró las debilidades del sistema, de lo que tenemos. O sea que no es que generó que los servicios de salud empeoraran o debilitó los servicios, no es cierto. Ya estaban débiles. Si hoy, como siguiendo la lógica también de Estela, si tenemos un familiar y quiere ir a un servicio de salud, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Okay? Es decir, son temas de hoy, no son temas de mañana. ¿Ok? Entonces, si nosotros sobre ese sistema sobrecargado, que no está funcionando bien, le ponemos cualquier efecto que pueda incrementar la demanda, el sistema, por supuesto, colapsa. Y colapsa principalmente para los que tienen menos recursos. Eso es así. Sin embargo, el tener el acuerdo pandémico con un nivel multinacional para lograr beneficio, sobre todo a los países que tienen menos recursos, es un trabajo mayúsculo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón es que los primeros y últimos responsables de la salud y el bienestar y la vida de los pobladores son las autoridades nacionales. Así que el primer y último responsable de la salud de los peruanos
es la autoridad de salud. ¿Okay? Para eso está asignado. Para que esa función la ejerza adecuadamente, requiere de los recursos que necesita. Bueno, no hay recursos suficientes para todo, de tal manera que es necesario priorizar. Y en esas priorizaciones, ahí voy también al comentario anterior de Mari Carmen, ¿cómo encontramos ese balance entre tantos retos y aquello que podemos invertir? Necesitamos invertir en aquello que haga la diferencia, en aquello que realmente muestre algo y que construya futuro. La mayoría de las decisiones que se toman están vinculadas a decisiones políticas cortoplacistas, que no construyen país, que no hacen que las cosas cambien en el largo plazo, pero que necesitan una decisión o unas acciones inmediatistas. Ese es el problema general. Y entonces, ¿ves? Hasta me pusieron música ya. Entonces, ya para bailar un guainito que me gusta, yo soy andabailas, así que puedo bailar un guayno muy bien. Pero en esta negociación, los organismos multinacionales, multilaterales, tienen un rol fundamental de acercar a las partes, a los países, hacia puntos comunes. No es el punto medio, son puntos comunes. Cada uno tiene su propio gobierno, su propio sistema económico, su propio sistema político, su propia visión del mundo. Y cada uno de los presidentes dice, la población de mi país primero. Aquel presidente que diga, la población del país del costado es primero, seguramente al día siguiente ya estará teniendo que abrir la puerta de salida. Es decir, esos elementos vinculantes de compromisos multinacionales y organismos que puedan trabajar y apoyar a los países, eso es parte del acuerdo pandémico. Sin embargo, en la región de las Américas nunca hemos esperado acuerdos pandémicos. Nunca hemos esperado el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Ya lo teníamos desde antes. Respecto al acuerdo pandémico, varias de las cosas que se están negociando ya la tenemos. Tenemos la iniciativa de producción regional de suministros críticos. Ya lo tenemos. Tenemos la red de vigilancia genómica, aquello que el mundo está buscando para compartir patógenos, etcétera. Tenemos 27 países de las Américas ahora tienen capacidad de diagnóstico genómico, antes lo que no tenían antes de la pandemia. También se están generando los perfiles de los países sobre el cambio climático y salud. Existen esos perfiles. Existen unos documentos sobre el cambio climático para profesionales de la salud, que se ha elaborado con expertos de los países. No estamos esperando a que llegue un acuerdo, porque ese acuerdo, como todos los acuerdos, y Estela lo dijo al principio, es como un déjà vu del cambio climático. Estamos entrando en la COP, ya es una COP distinta, pero resulta que las cosas concretas no aparecen como quisiéramos que aparezcan. Entonces nos frustramos. No podemos esperar. Esos acuerdos a nivel del órgano andino de salud, de ORASCON, los acuerdos a nivel de subregional o regional o global, tienen otros mecanismos y otros tiempos y otras negociaciones. Pero en primera y última instancia le corresponde a las autoridades de los países decidir qué hacen. Y ojalá con el apoyo y el aporte de aquellos que tienen más. Pero la solidaridad no puede ser mandatoria. La solidaridad es solidaridad. Y buscar equidad es uno de los puntos esenciales del acuerdo pandémico. Lo dice en el prefacio. Pero equidad en el sentido siguiente. No es a todos por igual. Es a quien más lo necesita. Así es que al inicio de la pandemia, si Nueva York era el centro, el epicentro de la pandemia, la gente de Nueva York debía haber recibido suficientes suministros. Si es que Loreto estaba en el centro, Loreto debió haber recibido, y Guayaquil, y así, y así, y así. Es decir, si nosotros olvidamos eso, entonces estamos pensando que, no sé, los países ricos y la gran industria son los culpables de eso, y los pobres y los que no trabajan, los que no tienen acceso, son los que en realidad deberían beneficiarse. Todo aquel que trabaja, todo aquel que busca cómo superar una situación, tiene que ser beneficiado como fruto de esa acción. Y los gobiernos tienen la responsabilidad de dar acceso a servicios de salud
a todos aquellos que no lo tienen, porque además por razones de seguridad, si esas personas no tienen acceso a servicios de salud, si tienen cualquier enfermedad que puede ser un nuevo virus, van a seguir transmitiéndolo y van a continuar y, por supuesto, no hay diagnóstico temprano que pueda detener una próxima pandemia. Tenemos demasiados ahora alertas de ese tipo, de personas que no tienen acceso a servicios de salud y debido a eso no podemos detectar a tiempo y no podemos controlar a tiempo y no podemos proteger a toda la población. Gracias. Gracias, querido Ciro. Ahora sí, no sé si habrá algún intercambio de opinión. Fíjense, ya estamos prácticamente en la hora 45. Yo lo voy a provocar, está bien, derecho a provocación. Ya, miren, hace unos días se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y por otro lado, los pueblos originarios, que es preocupación de muchos, porque me la han escrito en el WhatsApp, los pueblos originarios a veces también están al margen de todo, la mujer al margen y en los pueblos originarios al margen. Nos hemos acordado mucho de los pobres, claro, somos muchísimos pobres en América Latina. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo debemos convocarlos para que no queden eso que han señalado atrás? Provoco esta pregunta para que puedan intercambiar opiniones. Bueno, yo quisiera empezar con ese tema, porque además en mis primeros años de vida acompañé a mi mamá en una escuela unidocente, así que en una zona andina durante varios años, ¿ok? Así que quiero decirles que las comunidades originarias y aquellas zonas que no tienen recursos, suficientes al nivel que uno pensaría de las ciudades medianas o grandes, en realidad tienen capacidades extraordinarias. Y yo diría que es necesario entrar a utilizar esas capacidades extraordinarias de visión, de trabajo, de voluntad. Y eso significa una participación no de asistencialismo, sino de participación verdadera en la búsqueda de soluciones. Y no las soluciones que nosotros pensamos que son para ellos. Tiene que ser la solución que ellos identifican para ellos mismos. Porque nuestra felicidad, nuestros criterios de felicidad y de progreso y de tranquilidad y de bienestar no son los mismos que tienen esa población. Y eso mismo es un tema de largo alcance, particularmente en un país como el nuestro, donde las comunidades originarias lamentablemente no llegan al nivel de acceso a lo que nosotros quisiéramos. Y sin duda, el tema del Día Internacional de la Mujer es una fecha de conmemoración importante a las luchas que libró y que libra la mujer en todos los campos y que tiene que tener los beneficios que merece tener. Eso no puede llegar a beneficios, digamos, perjudiciales en relación con el hombre. Al mismo tiempo, hay que identificar cuáles son las necesidades que tenemos para que la mujer pueda entrenarse, pueda tener acceso a todas las oportunidades y también todos los mecanismos nacionales y leyes que permitan impedir la discriminación que pueda existir. Gracias, querido Ciro. No sé si alguien más quiere dar una opinión. En todo caso, quisiera comentar sí, bueno, dos temita. manos, Ken y luego Mari Carmen. Adelante, por Sí, favor. bueno, tiene que ver en cierta forma con el tema de, digamos, de personas a las cuales no les llega el conocimiento científico que habíamos estado comentando anteriormente. No, el problema con la información científica, que digamos es un poco nuestro tema como investigadores, uno de esos problemas es que es demasiado técnica y a veces no se puede entender, ¿no? Entonces ahí nosotros sí con el Ministerio del Ambiente hemos empezado un trabajo de simplificar ese conocimiento para que pueda llegar, o sea, pueda ser utilizado más fácilmente por tomar de decisión, ¿no? Y hemos creado, bueno, un observatorio que llamamos Ciencia Climática. Si quieren entrar a cienciaclimática.igp.gov.pe. Bueno, habiendo dicho eso, no basta con que nosotros hayamos puesto a disposición conocimiento científico de manera más accesible, sino tenemos que también trabajar con quienes nosotros consideramos deberían estar utilizando esa información, empezando, digamos, por las autoridades de cambio climático a nivel nacional, regional y local.
Pero más allá de ese trabajo, que es a lo que estamos haciendo puesto por el Ministerio del Ambiente, algo que sí, ya yendo un poco más a la pregunta, nos interesa bastante es que ese conocimiento llegue a quienes son también vulnerables, particularmente vulnerables, y que deberían tener esa información para poder tener una posición más sólida al momento de luchar, digamos, por sus derechos. Por ejemplo, el tema de yo mencioné el potencial problema del colapso del bosque amazónico. Entonces nos interesaría que los indígenas amazónicos tengan ese conocimiento en la mano. Nosotros justamente estamos ahí coordinando con el Ministerio del Ambiente porque se ha creado ya con la ley de marco de cambio climático lo que llaman la plataforma climática indígena, que uno de sus roles es sistematizar el conocimiento, empezando con el conocimiento tradicional sobre el cambio climático indígena, y lo que podría ser también un mecanismo para que nosotros podamos facilitar ese acceso a conocimiento científico que les va a servir también como base para cualquier negociación o requerimiento que va a tener el gobierno o a nivel internacional. Yo creo que el considerar esas diferentes dimensiones, digamos, de los usuarios, en este caso de usuarios de conocimiento, es muy importante para poder asegurar que nosotros estamos llegando no solamente a un pequeño grupo, sino a todos aquellos que podrían requerir esa información, ese conocimiento, sobre todo aquellos que sean más vulnerables. Bien. Adelante, quería María del Carmen. Y yo quería hablar de nuestra participación en la COP26, que fue hace 2 años, ¿no? Y que uno de los temas fue sistematización de saberes y prácticas ancestrales y cosmovisión de los pueblos originarios. Ustedes saben muy bien que la cosmovisión del buen vivir de pueblos originarios de la región andina se caracteriza por el respeto de la naturaleza y la comprensión de esta como una madre, como un útero, que da y cuida la vida. La conciencia de pertenencia del ser humano a la madre tierra se refleja en una actitud de cuidado de la vida y defensa de la naturaleza entendida como un sujeto vivo, tierra, agua, suelo, subsuelo, que requiere atención y dedicación de los seres humanos. En otras palabras, la región andina puede mostrarle al mundo innovaciones sociales en cuanto a experiencias, saberes y prácticas ancestrales del buen vivir que integran el enfoque de una salud y soluciones basadas en la naturaleza y que inciden en la mitigación del cambio climático. Tú estuviste con nosotros, Lucho, cuando hicimos, también Estela estuvimos, ¿no? Cuando hicimos la rendición ¿no? El homenaje a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Creemos que existe mucho conocimiento ancestral que no está tomado en cuenta y que tiene que ver también con el respeto por los temas y por lo que está sucediendo en relación al cambio climático, ¿no? Hay cosas muy interesantes que pueden ser compartidas. Por otro lado, en el Organismo Andino de Salud, nosotros tenemos un comité de salud intercultural y nos vamos a la reunión mundial de todo lo que es intercultural el próximo mes en Mar del Plata, ¿no? Porque sí creemos que los pueblos originarios no es solo que los asistamos, que definitivamente están en peores condiciones, pero también que ellos puedan compartir sus saberes para que nosotros podamos hacer las cosas mejor. Gracias. Adelante, querida Estela. Creo que voy a hacer un comentario y creo que de nuevo voy a ser la más provocadora de esto. En la última COP, ¿qué fue lo que pasó? O sea, es cierto que la participación de pueblos originarios ha incrementado en la COP, ¿ya? Eso es cierto. Pero lo que está sucediendo, y esa es mi opinión personal, es, estamos siempre en los eventos paralelos. Algunos pueden participar a los eventos un poco más cerrados, donde hay un poco de poder de decisión o donde se hacen las negociaciones. Sin embargo, todos los demás no participamos ahí. Entonces, a pesar de que decimos que estamos incluyendo a la academia, pueblos originarios, sociedad civil, realmente no los estamos incluyendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en ese conversatorio, no es crítica, deberían también de estar participando con nosotros para poder entender cuáles son esas preocupaciones. Pero también es difícil
y lo reconozco 100% que también es difícil, porque por alguna razón, y esa es de nuevo mi opinión personal, había un desgaste de a veces las relaciones. Prometemos cosas y no las cumplimos. Tratamos de integrarlos en las investigaciones y también a veces no regresamos con los resultados. Entonces, tenemos que hacer un poquito de mea culpa, no solamente integrarlos cuando sea un tema donde tienen que estar visibles, por decirlo de alguna forma, sino que estén siempre, que sean siempre parte de la conversación. Y no es solamente por las edades indígenas, porque también hay otro tipo de poblaciones que también se ven vulneradas por diferentes temas. Entonces, yo creo que debemos de empezar y simplemente integrarlos dentro de las discusiones. Creo que ese es el primer paso y luego ver cómo empezamos a entender cuáles son las medidas de adaptación que ellos necesitan para adaptarse al cambio climático, ¿no? Yo creo que ese es un primer paso. Gracias, gracias, muy amables. Hemos dado ya 2 rondas, una vuelta casi de 2 horas, abusando de nuestros expositores y agradeciendo la participación plena de los asistentes. Me la hacen difícil. La verdad es que, créanme, miren acá, les muestro como un montón de ideas. Pero es que, Mari Carmen, yo quiero confesarles algo vivencial, igual que mi querido Ciro. Yo también soy un altoandino, un poco selvático más bien, pero sí pues del pueblo. Entonces te comento algo, les cuento, son testigos presenciales. A mí, ¿saben qué? Me conmovió el día que hicimos el pago a la tierra, querida Mari Carmen, las lágrimas de Estela. Vi orar a Estela, les confieso a todo el mundo que lo sepan porque realmente ese era un sentipensar, como decimos nosotros desde aquí, desde las pedagogías del sur. Y es que creo que este encuentro ha servido para resignificar el sentido del cambio climático. En la búsqueda de nuevos significados, creo que está la base de estos encuentros. Ya nos recordaban, las crisis son transparentadoras, decía Mario Roberts, se le escuché decir en algún momento. Y efectivamente, lo que se ha transparentado es lo que cada uno de ustedes ha dicho, con mucha vehemencia, pero con mucha firmeza, cada uno desde sus campos disciplinares. A veces es difícil poder encontrarnos, pero creo que han habido sitios de encuentro. Los efectos del cambio climático en la salud se ha señalado, esos son incuestionables. Pero también nos ha señalado por ahí Ciro que nosotros también somos responsables y que por tanto debemos también poner lo nuestro. Mari Carmen nos ha dicho, estamos trabajando en América, porque efectivamente en América hay muchas experiencias de cientos de años, experiencias olvidadas, porque siempre hemos creído que de otros lugares nos dicen las cosas. No, aquí decimos también las cosas. Lo que sucede es que faltan lugares que sean como parlantes, que puedan transmitir las vibraciones que tienen los conocimientos nuestros y que son conocimientos también ancestrales. Se ha llamado la atención sobre la necesidad de tener una agenda común. ¿Qué es una agenda común más bien? Esto del cambio climático y esto de las pandemias. Más bien hay que establecer gobernanzas más sólidas entre nosotros mismos en los países y con los países que están en otras latitudes. Es necesario desarrollar investigación, pero entender la investigación como no autoteléctica, sino que tenga un fin más allá, que sean las políticas, y a estas políticas se ha llamado la atención que los decisores gubernamentales tomen las decisiones convenientes y correctas en el momento oportuno. Que no nos quejemos tanto, se ha señalado, de la ausencia de recursos. Recursos siempre hay, y además los recursos siempre van a ser escasos. Pero la economía es más bien no la teoría de los recursos exiguos, sino de la teoría de las expectativas. Hay expectativas en las cuales los pueblos tienen que avanzar. Se ha señalado finalmente, y no quiero ya extenderme, en la necesidad de algunos valores. Boaventura de Sousa Santos ha dicho que el virus ha desarrollado una suerte de una cruel pedagogía. Nos ha enseñado y nos ha mostrado que no hemos sido solidarios. Y hay que entender el tema de la solidaridad. Sí, es fundamental que entre pueblos nuestros y entre pueblos de otras latitudes nos entendamos. La solidaridad es un hecho inescrutable, un hecho que no podemos dejar de lado en los próximos tratados. Y quiero señalar finalmente que se ha dicho un tema muy importante, la equidad.
la equidad es fundamental en cualquier tratado, en cualquier convención. Creo que eso camina el mundo. Klaus Schwab, ¿no? Del Foro Económico Mundial, lo escuché y esta vez sí les confieso a ustedes con lágrimas en los ojos. Y dijo, 2 grandes males tiene la humanidad. Enero del año 2021 está ahí en el YouTube colgado. 2 grandes males. 1, la desigualdad que existe entre todos los seres humanos y 2, el cambio climático. Quiero con esas frases recordar que cada uno de ustedes ha señalado y ha tenido ese consenso. No sé si esto será lo que grafica estos pensares, pero yo sí quiero decirle a todos ustedes que este es el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud del Perú, recogiendo la voz de cada uno de sus integrantes en todo el campo de la salud, no solamente el sistema, en todo el campo. Hemos invitado a quienes creemos reflejan hoy en día los mejores sentipensares en el tema de cambio climático y somos nosotros beneficiados de haber escuchado para ir a la acción. Y como dice ese viejo rezo afrodescendiente colombiano que ha marcado mi vida, sea mentira o sea verdad, que se abra la tierra y se vuelva a cerrar. Los que lo hayan escuchado lo vuelvan a repetir. Gracias, gracias Ciro, gracias Mari Carmen, gracias Ken, gracias Marcia, gracias Estela Hartinger, gracias a todos y cada uno de ustedes. Creo en Dios, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Nos vemos, gracias. Gracias, doctor.